Programa Nueva Era de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá. Para nosotros es importante, ¿no?, su participación acá. Queríamos, primero que todo, aparte de la bienvenida, ¿cómo ha pasado? Primero agradecerles infinitamente, pueblo panameño, la cordialidad y la bienvenida de todos los compañeros y camaradas que me hacen sentir como en casa, así que infinitas gracias. Bien. Y después, tomando contacto con la realidad de América Latina y el Caribe, que definen las necesidades de información para pasar a la acción con un buen diagnóstico. Y la Argentina está en una situación de tensión inestable que necesita que tengamos claro, por ejemplo, que una arteria fundamental y tan sensible como lo es Panamá hoy, necesitamos la información y el conocimiento de la situación, necesitamos encontrarnos con ustedes, intercambiar y fundamentalmente tender a la unificación de una visión continental que se ha perdido. Cada uno de nosotros ha pensado que el destino es individual, se ha perdido el pensamiento de patria grande que hasta hace algunas décadas se expresó con fuerza, y las generaciones más jóvenes que se fueron incorporando al sistema electoral frente a la dispersión y la sensación de fracaso de un proyecto que tiene nuestra edad, no la de ellos, han planteado una rebelión electoral que profundiza su destino de fracaso. Pero bueno, es muy difícil reencontrarse con esas generaciones que han impuesto presidente, como en el caso de Argentina, o ustedes tienen casos como el alcalde de Panamá. Bueno, toda esa expresión de una juventud que son los primeros que han recibido una asignación de salario universal, yo digo, porque son la generación de los youtubers que cobran por visualizaciones de videos sin ningún tipo de contenido, y el sistema de redes sociales les paga para que se queden en la casa y sean unos inútiles. Entonces, son personas disociadas, son personas que están obteniendo una renta sin trabajar, que es el objetivo que persigue el modelo de redes sociales, y están confrontando el modelo de la familia y del trabajo con el modelo de la individualidad, el monoambiente, el monotributo que decimos nosotros, que será aquel que tributa desde la autonomía, que ellos llaman emprendedorismo, que en realidad era mi abuelo que era verdulero, pero ellos le dicen emprendedor. Entonces, la realidad es que en ese contexto tenemos un desafío muy grande, y es encontrarnos todos para ver cómo hacemos que esas generaciones que se han pegado un tiro en el pie se despierten antes que sea demasiado tarde, porque su día a día no tiene más días por delante. Son generaciones que están siendo atrapadas casi voluntariamente en las trampas que les han puesto, y en esa autopercepción de rebelión en realidad son más esclavos que nunca. Es importante este análisis que usted hace, y yo lo vería, y no sé cómo lo comparte usted, la óptica de que pareciera que es una misma medicina que se nos está dando a toda América Latina desde la óptica, podríamos decir, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, donde van poniendo medidas no solo antipopulares, sino que van en contra de la misma población, en contra de sus derechos, ya sea el aspecto de salud, vivienda, y que cuando la persona cree, como usted lo acaba de decir, de que ahora tengo o ahora puedo adquirir, por ejemplo, una casa, es cuando menos, ¿no? Debido a las propias medidas, y dicen, no, es que tú puedes elegir, tú tienes una democracia plena, y no es tan cierto. El modelo ya es supraestados. El modelo que ellos plantean es el modelo de corporaciones económicas, o sea, un planteo de un gobierno global supranacional. Y en eso te diría que el Fondo Monetario ya quedó viejo, que Naciones Unidas quedó viejo, todo eso ya lo consideran obsoleto, o sea, forma parte de un pasado de dominación. Ahora tienen instrumentos nuevos que están acá. Entonces, esto es más eficiente que el Fondo Monetario para imponer reglas. Y lo más gracioso es, para que por ahí algún chico que nos está escuchando, Hitler regalaba radios para que lo escuchen y pudieran escuchar sus discursos. Por lo menos te la regalaba la radio. Estos hijos de puta, perdón la expresión, te cobran el teléfono y después te dicen, ahora escuchá lo que te tengo para decir. O sea que encima vos tenés que aportar voluntariamente el dinero para comprar el receptor para que te hablen de la dictadura global y te la impongan a través de redes sociales. Pero la parte buena es que una vez que te disciplinás a ese modelo, vos recibís una dádiva
que te permite quedarte en tu casa y no molestar. Entonces se inicia el concepto de precarización laboral. Fíjate que un chico que es youtuber recibe dinero por subir al perro bañándose y después YouTube le pregunta, ¿dónde querés que te ponga el dinero que te ganaste? Entonces el chico le dice, pasámelo a Bitcoin o depositámelo en una cuenta en dólares en Estados Unidos. O sea que un chico panameño está sentado en su casa durante 8 o 10 horas frente a una pantalla, con lo cual es antisociable, no trabaja, no se agrupa, no tiene proyecto colectivo, no tiene identidad de patria. Y cuando llega el momento de cancelar la facturación de su trabajo, entre comillas, lo hace afuera. O sea, ni siquiera ingresa plata en Panamá, no paga impuestos. Con lo cual, ¿qué futuro puede tener un chico panameño, un chico argentino, un chico brasilero? En estados donde ellos se perciben a sí mismos como una nueva forma de trabajo que no tributa. O sea que si todos nosotros hiciéramos lo mismo, y en vez de ser fuerzas laborales que aportan a la seguridad social, a la medicina, si todos nosotros decidiéramos hacer como ellos, ser youtubers y dejar la plata en Estados Unidos, Panamá desaparecería, la Argentina desaparecería. ¿Qué es lo que les va a pasar en un futuro no muy lejano si nosotros no obtenemos una victoria sobre este modelo desquiciado y delirante, pero que tiene un eje vertical, la doctrina Monroe, América, Norteamérica, para los americanos, o sea, para los gringos? Exactamente. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Nosotros tenemos que aceptar primero que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, hemos gestionado los estados de nuestros pueblos y hemos pavimentado la vuelta de este sistema liberal criminal que ha vuelto con fuerza en toda América Latina, salvo honrosas excepciones. Pero, claro, si no lo revertimos, si no, ahora el planteo de reversión es a partir de un buen diagnóstico, y es en qué nos equivocamos. ¿Cómo puede ser que los jóvenes, que deberían ser los que impulsaran con más fuerza la identidad nacional, el compromiso trabajador, la relación con el trabajo, con el estudio, de repente se desenganchen de una historia, de una tradición, de una identidad y pasen a formar parte de una tribu global antinacional? Que su concepto pase a ser el de la anarquía y el de la lucha antisocial que le propone a los estados, y te lo proponen hasta electoralmente, porque tenemos un montón de chicos jóvenes en cargos electivos en todos lados, y ellos te vienen a contar cómo hay que administrar lo que hicimos bien nosotros. Entonces ellos vienen con la soberbia del delirio de las nuevas tecnologías y el abordaje de la inteligencia artificial o la ciberrobótica, decirte, bueno, este estado de Panamá que hicieron sus generaciones, nosotros lo vamos a administrar mejor. Y la pregunta es, ¿pagaste algún impuesto en tu vida? ¿Tenés hijos que mantener? ¿Tus decisiones están relacionadas con el compromiso con el futuro que implica llevar un plato de comida a tu casa, mantener tu familia, pagar los impuestos? ¿Desde dónde van a construir ustedes algo? ¿Y desde dónde ustedes sugieren que lo pueden hacer mejor si nunca han puesto un ladrillo arriba del otro? Entonces, estamos en problemas. Hay generaciones que creen, desde la información de Wikipedia, que pueden desafiar el orden social cuando en realidad están siendo el martillo corporativo para destruirlas. No, yo creo que el planteamiento que está haciendo aquí en Panamá se puede ver como esa desvinculación que tuvimos entre la generación del 58, vamos a llamarle, a la generación de los 70, 80, cuando nosotros estábamos preocupados, 1, por trabajo, 2, por vivienda, 3, por desarrollar el país y una industria nacional. Y en estos momentos esa industria la hemos perdido porque los industriales nacionalistas han vendido, entre comillas, al mejor postor, pero siempre son a países ni siquiera se agrupan entre ellos para hacer una propuesta como país, sino que venden sus fábricas, su industria a corporaciones del extranjero, internacionales, y que hoy entonces nos dicen: yo soy un libertario, apoyo a Milei, porque tenemos un grupo de muchachos aquí que andan con esa teoría y que efectivamente nosotros les decimos, bueno, ¿cuál ha sido el aporte que han hecho ustedes desde la propia Facultad de Economía? Y lo que hicieron fue agarrar los murales, que para ellos es tremendo logro según ellos, y que por los medios de comunicación tradicionales han ensalzado
donde borraron la figura de Martí, borraron la figura de Fidel, borraron la figura de Sandino, de la del Che, y quieren que entonces se pongan las figuras de David Ricardo, de los Chicago Boys, etcétera. Entonces, pero aparte de eso, diciendo, y el presidente de nuestro país que dice, Milei, por favor, ¿qué estás haciendo bien? Nada. ¿Qué estás haciendo bien para hacerlo nosotros? Y entonces nosotros a seguir lo que el otro, que ya nosotros hemos visto, lo que ya está haciendo mal Milei, que es todo, entonces decir, bueno, vamos a seguir el caminito. Ahí te marco, para ser un líder estúpido no hace falta mucho, hace falta que no tengas identidad, tengas perversidad y ausencia absoluta de ética y moral. Y ahí tenés un líder estúpido. La realidad es que esta expresión en la Argentina, para que lo puedan comprender los hermanos de Panamá, es el fin de un ciclo, no es el principio de uno nuevo. El psiquiátrico enfermo mental como definición de clínica médica y no de ofensa. Cuando yo le digo enfermo mental no lo califico desde la ofensa, sino desde la realidad del diagnóstico, es esquizofrénico. Aquí tenemos uno que es bipolar. Sí, bueno, es que son características propias de este tipo de personajes y la necesidad básica para poder tener un desapego absoluto con el compromiso social y la solidaridad, con lo cual si no están enfermos no pueden ser libertarios o liberales. La realidad es que nosotros en la Argentina, yo soy peronista, por supuesto, y en la Argentina nosotros en nuestra marcha, reza la frase combatiendo el capital. Y por lo general estos mamarrachos que quieren hablar de economía desde el punto de vista de la teoría liberal, para ellos, en su desconcepto de la historia, de la filosofía, de la teología, en la creación, Adán y Eva llegaron y ya había un cajero automático. Y en realidad todo se inicia cuando Eva no pagó la manzana, ¿no? Entonces, el desarrollo de la humanidad para ellos es el hombre como clavo de la economía y la economía como algo primogenio de la existencia del ser humano. Entonces, cuando uno agarra a un líder estúpido y le dice, mirá, primer capital del trabajo es el hombre, no la inversión financiera. Y segundo, estos líderes estúpidos te hablan de la no emisión del gasto público, te hablan del déficit fiscal, ¿no? Como variables para convencer a la gente que el Estado gasta mucho y gasta mal y van a venir ellos y van a achicar el Estado a su mínima expresión. Y entonces uno le dice a la gente, bueno, mirá, si vos llevas a tu casa un salario de $700 en Panamá, sueldo promedio, tenés 4 hijos, la solución es buscarte otro trabajo para que todos coman o elegís cuál de tus hijos no come, ¿no? O sea, la pregunta es esa. Así es. La pregunta es básicamente esa. Ellos desarrollan la teoría de la absoluta apatía social, basan su teoría en la usura. El liberalismo y el libertarismo son la defensa de la usura, y la usura es un delito penal en la Argentina, y es un delito moral frente a las religiones, y es un delito de lesa humanidad, la usura. Porque los chicos no aprenden, por ejemplo, que la mayor emisión descontrolada de dinero es privada. Yo digo esto y algún libre idiota te dice, no, si la moneda la imprimen los estados. La mayor emisión de moneda se llama intereses y la administran los banqueros. Uh-huh. Si yo te presto $10, porque vos lo necesitas para poner una radio, y yo soy la banca, mi negocio es asociarme al riesgo, no a los intereses. Porque el interés supone dinero futuro, y ese dinero futuro me lo vas a tener que pagar, nos vaya bien o nos vaya mal. Si te va mal, me quedo con tu radio y los intereses que no me podés pagar. Para poder pagar los intereses que los estados no pueden pagar, hay que emitir. Para poder cubrir los intereses de los préstamos bancarios, hay que emitir, porque de por sí el interés implica dinero inexistente, que va a surgir si todo sale bien. Pero ustedes son testigos de las inversiones para dar pérdidas porque necesitan lavar dinero, ¿no? O sea, ustedes conocen de eso. Perfectamente. Nosotros tenemos un montón de eso y ustedes otro tanto. Recién veía la obra del metro hecha por Odebrecht.
y ya el monumento a la corrupción en toda América Latina de Odebrecht está en todos los países, han dejado algo de regalo. Obras que siempre se ajustaban en costos, ¿eh? Sí. Bueno, todo ese dinero que se ajustaba en costos y la teoría del interés, o sea, ganar dinero con dinero sin trabajo. La idea de que alguien, por el solo hecho de prestar capital, no necesita trabajar porque el dinero da dinero sin trabajo, genera la distorsión absoluta del concepto de la función social del dinero, porque el dinero es una moneda de intercambio. Entonces, ese instrumento de intercambio de bienes y servicios, tomado como un instrumento de renta a partir de los intereses, desvirtúa el trabajo y desvirtúa el concepto de la base monetaria, que es la emisión, porque los bancos a través de los intereses están emitiendo dinero. Entonces, vos tenés una realidad, y es que estos chicos que no entienden un carajo de economía y los convencieron del cajero automático en el paraíso, empiezan a hablar una sarta de estupideces interminables y tienen una teoría que no es económica, es financiera. No hay trabajo y no hay producción. Son simplemente servicios. Y la pregunta es, ¿para quién son los servicios? Si un panameño gana $700 de salario, ¿quiénes van a consumir los servicios? Entonces empieza a quedar más explicitado cuando uno empieza a explicarle esto a los chicos a los cuales le llenan la cabeza con bitcoins. El bitcoin es en sí misma la necesidad de este núcleo financiero de poder traducir a intangibles sus pornográficas fortunas acumuladas en base a los intereses de las deudas contraídas por estados y particulares o empresas. Como ya no hay capacidad para imprimir el papel moneda de esas cifras, empiezan a trabajar con dinero intangible, porque es la única manera de que esos números existan de alguna manera. Si alguien dice tener una fortuna personal de 30.000 millones de dólares, o 50.000, o 100.000, o 50.000, o 30.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, quisiera ir al banco y decir, me quiero llevar mi plata, nadie le puede entregar 8.000 millones en efectivo. Entonces viene el asiento contable, gasta hasta 8.000 millones que nosotros respaldamos. El dinero no existe, existe un asiento contable. Ahora existe un sistema financiero paralelo que es la Bitcoin, el sistema de evasión a través del Bitcoin. Bueno, todos esos modelos llevan claramente al trans o posthumanismo. O sea, un sistema financiero que no necesita personas para existir, porque para eso va a estar la inteligencia artificial y la robótica. Y entonces su duda no es cuánto daño hacen al pueblo. La pregunta de ellos es qué tan rápido nos podemos deshacer de ellos. Con lo cual estamos en una lucha mucho más profunda que hablar con un idiota que te dice que barre cordones y entonces es un buen gestor urbano. Y la otra discusión es que nosotros hablamos de derechos humanos y ellos hablan de derechos urbanos. La diferencia es que los derechos humanos engloban a todos y los derechos urbanos son solo para los que pagan impuestos, son para los ciudadanos, ahí chiquitos. Entonces, empieza a discriminar. Claro, pero la pregunta es cómo llegamos todos nosotros hasta aquí. Que ellos quieran borrar la memoria del Che porque, o de Fidel o de Martí, también quieren borrar a la Iglesia Católica y quieren desaparecer las creencias que tengan algún contraste con aquella foto no sacada de Jesús pateando a los mercaderes en el templo. También lo quieren desaparecer. Todo lo que esté en contra filosóficamente del abuso, de la usura y de los intereses, que la palabra central de nuestro combate con estas bestias es ir hacia una economía sin intereses, donde el capital sea de inversión de trabajo y donde la renta que obtenga el capital de inversión económico vaya acompañado del riesgo empresarial. O sea, el banco debe arriesgar con el que trabaja para poder obtener una renta sobre el dinero, no prestar a intereses y que el riesgo sea de otro. Porque han logrado convencer al mundo que si yo soy empresario, el riesgo tiene que ser mío. Y el banco se queda con mis garantías económicas y los intereses del préstamo. Bueno, eso hay que revertirlo, hay que ir a una sociedad sin intereses, hay que trabajar sobre el concepto de capital de riesgo y en el capital de riesgo
en términos liberales, ¿no? El riesgo empresario lo debe asumir la banca, con la empresa y con los trabajadores. Si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos. Entonces, la discusión central es para qué tienen ustedes un centro financiero con torres gigantescas vacías que viven de intereses y no de trabajar. Empecemos a pensar en la legislación económica que obligue a la banca a prestar a riesgo y no a intereses, y que se destruya el concepto de que el trabajador va a comprar un electrodoméstico con el esfuerzo de su trabajo y su salario, y lo debe pagar en cuotas con intereses, porque en realidad el dueño de la casa de electrodomésticos no vende electrodomésticos, vende dinero. Claro. Entonces, la discusión es profunda, y los libreestúpidos son una generación viralmente contagiosa. Los libreestúpidos son un COVID. Son un COVID. Primero te enferman y después te quieren vender la vacuna. Entonces, yo creo que es al revés. Sí, Primero hacen la enfermedad. Sí, claro. Después te inoculan y después te venden la vacuna. Bueno, pero la realidad es que hay que despertar a los chicos más jóvenes y decirles, claro, miren chicos, que... y yo, mira, hoy cuando me puse la camiseta de la selección, yo le digo a los chicos jóvenes argentinos, nadie conoce más a este enfermo psiquiátrico de Milei que yo, porque lo tuve 4 años de panelista de mi programa sentado. He escuchado todas las barbaridades y disparates que ustedes puedan imaginarse una persona enferma. Y yo les digo siempre lo mismo a los chicos. Este es el final de un recorrido. La clase política, porque para aclararle a los chicos que hablan de casta, casta es económica, clase es política. Y la casta económica elige a la clase política, que son sus empleados, y que en la escribanía, con la virome del Estado de nuestros países, le escrituran el saqueo para hacerlo legal y no necesitan los Marines. Entonces, la realidad de todo esto es que yo le digo a los chicos, miren, nos pasamos más de 30 años sin salir campeones de nada. Y siempre íbamos a buscar al basurero un técnico nuevo y jugadores viejos. Cuando uno va al basurero a buscar comida, come basura. Hasta que un día apareció un chico que se llamaba Scaloni, que no había dirigido nada, ni un club de barrio, nada. O sea que no lo podías ir a buscar porque no había dónde ir a buscarlo. Era un pibe que no había dirigido nada. Había sido jugador de la selección juvenil. Ni siquiera la mayor. Entonces, todo el mundo, ¿quién iba a ir a buscar a Scaloni? Bueno, las circunstancias hicieron que, circunstancialmente, por la renuncia de la salida de un técnico, quedara transitoriamente a cargo. Ese transitoriamente a cargo lo hizo ganar los primeros 3 partidos que jugó consecutivamente cuando se hizo cargo, y entonces en la AFA dijeron, venimos de 30 años de fracaso, este pibe asume y gana los primeros 3 partidos, clava 3 partidos al hilo. ¿Por qué no lo dejamos un ratito más? A ver si fue casualidad, si salió porque tiró los dados. No hace falta que yo les cuente que Scaloni asumió hace 5 años y ganó 4 campeonatos. El del mundo, la Copa Intercontinental y 2 Copas América. Bueno, yo lo que le digo a los chicos de la Argentina es armemos la escaloneta de la política. No probemos más con la basura porque ya la conocemos. Empecemos a buscar los jóvenes de nuestros espacios que puedan ir a darle la pelea a estos ciberimbéciles desde el concepto de la identidad, pero con el entendimiento claro de la modernidad. Nuestras generaciones, ustedes y yo, que estamos haciendo en este momento una transmisión online y que estamos en la web y que nos están viendo en el mundo a través de internet, nosotros lo aprendimos cuando ya éramos grandes. Así es. Sí. Yo tengo 4 hijos, la más chica tiene 3 años y viene y se elige los dibujitos. El más grande tiene 30, es director de cine y trabaja con tecnología. Nosotros aprendemos de nuestros hijos. Si queremos ganarle la batalla a estos genocidas económicos, tenemos que sacar a los pibes del banco y ponerlos a jugar en primera. Tenemos que nosotros mismos corrernos, darle lugar a nuestros pibes, a nuestros jugadores jóvenes y salir a ganar una vez más el campeonato de la solidaridad, de la ética de la solidaridad, de la función social del dinero, de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política, pero en el siglo XXI. Hacer una reversión de lo que está ahora mismo, porque ellos no hablan de solidaridad, ellos no hablan de independencia, ellos no hablan de sentido, de pertenencia tampoco siquiera. Me gusta la idea porque eso hace rato estamos diciendo aquí en Panamá que tenemos que hacerlo. Claro. Y la única posibilidad, y es intergeneracional, porque
la generación nuestra fracasó. Usted acaba de decirlo. Y lo que le brindamos al Nadie nos país, quita la experiencia. definitivamente. Y definitivamente lo que le llevamos al país fue a una tortura, donde el final fue empobrecimiento de nuestro país. Entonces hay que hacer un cambio. Aquí hubo un político que todo el mundo se reía porque decía que había que hacer un revolcón. Hay que hacer el revolcón, pero desde nuestra juventud, pensante hacia arriba. Gracias. ¿Te puedo regalar una frase final? Adelante. Hoy es tiempo en Panamá de que cambien aquella frase de Yankees go home, que cámbienla por libertarios go home. O sea, que se vayan ellos. Se vayan todos. Disculpa, Curio, que te tutee. Te lo podemos mandar los nuestros para allá. Yo me encargo. Como ya está allá, te lo mandamos. Mándenlo. Cómo no. Oiga, muchas gracias, compañero. No, gracias a usted, un placer enorme. Excelente. Este ha sido su programa Nueva Era, una producción de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá y la misma, a su vez, afiliada a la Federación Sindical Mundial. Muy buenos días a todos y todas. Saludos. Gracias.